Es director de estudios económicos de Citibanamex. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, a tus órdenes. Gracias. Pues bueno, vemos que esta variación fue mayor a lo estimado por los analistas de Bloomberg. Cuéntanos a qué se debe que se deja de ver esta tendencia de desaceleración. Bueno, mira, hay varios factores. Efectivamente, es el primer mes en el que vemos un dato de inflación anual más alto que el del mes anterior en lo que va del 2018. Tiene que ver con que se agotan esos efectos de base de los que habían llevado a la inflación a descender en los primeros meses, es decir, la base de comparación, y también estacionalmente estamos entrando en un periodo en donde generalmente esas fuerzas que empujan la inflación a la baja se están agotando. Aquí en particular, y como mencionabas, en tu reporte estuvo un poquito más arriba de lo que estábamos esperando. Nosotros estábamos esperando, por ejemplo, 0.36. Tiene que ver con dos factores. La subyacente está un poquito más alta también de lo que estábamos esperando, pero sobre todo, yo creo que el principal factor tiene que ver con la no subyacente y en particular ahí el elemento de precios de la energía, en donde efectivamente los precios de la energía explican 24 puntos base de ese aumento de los 39 puntos base, es decir, más de la mitad del aumento observado en la inflación tiene que ver con precios de energía, que está dentro de los componentes de la no subyacente. Ahí también jugaron un poquito a favor, a minimizar un poco ese impacto, los precios de los productos agropecuarios, que de hecho se redujeron un poco en la comparación del mes, y eso ayudó a que el impacto de estos precios de los energéticos no fuera aún mayor en términos del índice general. Entonces, tratando de sintetizar, es un poquito un efecto estacional, de nuevo, después de varios meses en los que efectivamente la lectura anual era a la baja. Estamos entrando a un periodo en donde las inflaciones ya no van a ser tan bajas, y tal vez lo que habrá que seguir con más atención es que dentro de la inflación no subyacente, los precios de los energéticos efectivamente están empujando al alza la inflación. Los precios de los agropecuarios todavía juegan a favor de lecturas de inflación relativamente moderadas, pero esos son los dos factores que habrá que seguir hacia los próximos meses, me parece. Entonces, ante este panorama, Sergio, ¿cuál sería la tendencia que ustedes estiman en el segundo semestre del año? Nosotros estamos reiterando nuestro pronóstico de cierre en 4% de inflación. Ese es el pronóstico que hemos traído ya por varios meses. Sí, ciertamente, si me dijeras hacia dónde vería riesgo sobre ese pronóstico, tal vez te diría que hacia el alza, es decir, vería la probabilidad de que nuestro dato con respecto a nuestra expectativa fuera ligeramente más alto, más que una mayor probabilidad de que sea más bajo. Habrá que ver qué es lo que piensa Banxico en términos de sus propias proyecciones. Pero en nuestro caso, por el momento, yo te diría que defendamos el dato que tenemos para el cierre del año, pero vamos a estar muy vigilantes de estos dos factores, cómo se comportan en los próximos meses. Y ahora se podría decir que pues con esto se espera que Banxico seguirá al menos una vez más a la Fed con una alza o con otra alza este año de tasas de interés. Pues mira, nosotros lo que estábamos esperando es que ya no mueva tasas Banxico. Hasta hace poco esperábamos que lo hiciera en el mes de agosto. En la lectura de la minuta que se reporta la semana pasada nos hace pensar que fue una decisión más bien enfocada a factores más coyunturales, en particular el nivel de la volatilidad de tipo de cambio que veíamos en los días previos a la elección presidencial. Tal vez fue uno de los factores que también llevó a la Junta de Gobierno de Banxico a optar por ese cambio. Vamos a ver qué es lo que viene hacia adelante. Ciertamente el comportamiento del mercado cambiario, que ha sido un riesgo en el que Banxico ha enfatizado mucho en su evaluación de riesgos hacia la inflación, se ha comportado mejor de lo que hubiéramos esperado en el periodo postelectoral. Eso debería de moderar las necesidades de un aumento de tasa. Hay que tomar en cuenta también que la tasa de interés real ex ante es ya elevada. Aún con estas presiones inflacionarias, lo que es cierto es que, por ejemplo, en nuestro cierre esperaríamos ver inflaciones más bajas de lo que están hoy en día, y por ese solo fenómeno la tasa real de interés sería más alta sin ningún movimiento hacia el cierre del año, simplemente por el descenso en la inflación. Bien, y finalmente, Sergio, en cuanto al tipo de cambio, pues el dólar hoy cortó la racha positiva del peso. ¿Cuáles son sus expectativas?
Yo creo que vamos a estar viendo mucho de esto. A final de cuentas, sí hay que tomar en cuenta que uno de los factores que determinan el comportamiento del tipo de cambio del peso dólar es cómo le va al dólar, como bien comentas, y en ese sentido etapas de fortaleza del dólar pues que llevan a que de repente veamos una debilidad del peso y también de otras monedas. Ciertamente en lo que va de las últimas 2 semanas lo que hemos visto es que además de ese efecto, digamos, asociado al dólar, los efectos locales han sido más favorables hacia el peso, ¿no? Es decir, a final de cuentas creo que de nuevo la combinación de una tasa de interés comparativamente elevada y por otra parte el que se haya disipado un elemento muy importante como era la incertidumbre sobre el proceso electoral han sido factores que han ayudado al comportamiento del tipo de cambio. Ciertamente vamos a ver mucha volatilidad, yo creo que sobre niveles actuales, nuestro nivel de cierre no es muy distinto de lo que estamos viendo hoy en día, pero ciertamente va a estar mucho en condición de factores tanto locales cuanto lo que pueda ocurrir con el tipo de cambio del dólar contra la mayoría de las monedas. Bien, pues muchísimas gracias por este análisis. Estaremos muy atentos. Sergio Luna, director de Estudios Económicos de Citibanamex. Muy buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes.